Hola, te habla Maite. Hoy estoy aquí para conversar contigo acerca del milagro del perdón. Estamos viviendo momentos llenos de violencia, de intensidad, donde lamentablemente el pasado termina siendo el elemento más importante que nos sabotea la posibilidad de ser felices. Tenemos necesidad de conciliación, de intercambio, de acuerdo. Una de las necesidades más grandes que experimentamos como buenos seres humanos es la de vivir en paz afuera en nuestra relación con los otros y en paz dentro de cada uno de nosotros. Para alcanzar esta paz y este bienestar, el perdón se torna necesario. Es importante aprender a perdonar. Existen dos tipos de perdón. El perdón intelectual, que es aquel que muchos de nosotros hemos practicado en algún momento de la vida a través de la cabeza. Es cuando decides intelectualmente que es tiempo de perdonar a otros. Muchas veces pensamos que es suficiente cuando lo deseamos intensamente y ya. Pareciera que todos los conflictos y las heridas del pasado quedan inmediatamente resueltas y sanadas. Con el tiempo, terminamos descubriendo que ese perdón intelectual no ha causado ningún efecto positivo. Lamentablemente, ese esfuerzo que hemos hecho por perdonar a otros con la cabeza no produce el efecto de liberación que tanto necesitamos o esperamos, porque el verdadero perdón es el que surge desde el corazón. Desde el corazón significa con limpieza de intención. Es muy importante que estemos preparados emocionalmente para perdonar a otros, para poder soltarnos de ese pasado doloroso que nos acompaña a lo largo del tiempo. Lamentablemente, las heridas del corazón hacen que guardemos una profunda rabia dentro de nosotros. Son cicatrices que con el tiempo demoran en sanar y que nos convierten generalmente en personas que no somos. Nos convierten en personas rabiosas, irritables, agresivas, inquietas, estresadas, o simplemente hacen que generemos una fría distancia entre nosotros y los demás, especialmente entre nosotros y las personas que más queremos. Toda esa rabia que guardamos por tanto tiempo dentro de nosotros termina convirtiéndose en un profundo resentimiento. El resentimiento es como un veneno que va enfermándonos por dentro. Estimula nuestros más bajos y negativos pensamientos. Además, termina por alimentar un deseo oscuro de venganza, que hace que deseemos a los demás que les ocurra lo peor. ¿Cuántas veces, lleno de una profunda y silenciosa rabia, deseas a otro que le caiga un piano encima, que se le atraviese un carro, que se enferme, que se quiebre? Y lamentablemente se nos olvida que todos esos deseos y pensamientos negativos, tarde que temprano, se nos van a devolver a nosotros. Recuerda que una de las leyes que preserva el equilibrio y el balance en el universo es la ley de causa y efecto. Eso significa que todo lo que sale de nosotros a través de pensamientos, sentimientos, palabras o acciones, sin importar si estamos justificados o no, porque otros lo hayan hecho con nosotros primero, termina devolviéndose. Así que es preferible perdonar, llenarnos o recobrar los mejores sentimientos para que sea eso lo que la vida traiga como resultado de todas nuestras acciones y actitudes cotidianas. Recordemos que las heridas del corazón nos convierten en personas diferentes. Nos hiere todo aquello que nos duele emocionalmente, desde que somos pequeños. Te recuerdo que durante los primeros 7 años de nuestra vida, somos afectados por todo lo que sentimos o percibimos emocional y afectivamente. Por esa razón, muchas veces estamos heridos sin saber que esas heridas permanecen abiertas a lo largo de todo este tiempo de nuestra vida. Te recuerdo que todo lo que no hemos perdonado termina convirtiéndose en una situación pendiente por enfrentar y por resolver. Son situaciones que siguen pendientes para nosotros. Lamentablemente, muchas veces terminamos considerando que poner distancia resuelve nuestras situaciones pendientes, pero no es así. A veces tomamos la decisión de cambiarnos de ciudad, de cambiarnos de país, de abandonar a las personas que nos han dolido o nos han causado un cierto daño por un largo tiempo, pensando que de esa manera lo vamos a resolver y nunca más lo vamos a enfrentar. Pero lo que es cierto es que a través del tiempo y la distancia,
La vida se encarga de volver a colocarnos en una situación parecida o similar para que tengamos que enfrentarlo y resolverlo. Y es curioso, porque muchas veces ocurre que nos encontramos en un país distinto, en una ciudad diferente, con personas que recién acabamos de conocer, pero que se comportan de la misma manera como lo hicieron aquellos que nos dolieron o nos afectaron hace tanto tiempo. Por esa razón, evadir o ignorar aquellas situaciones que nos causaron tanto dolor, imaginando que de esta manera van a desaparecer de nuestra vida, es una tontería, porque nos van a asegurar volver a vivirlo otra vez más adelante hasta que podamos resolverlo definitivamente. Tenemos que tomar la decisión de soltar el pasado, especialmente ese pasado negativo que una y otra vez nos amenaza cada vez que se presenta una situación personal o particular que se parece a aquella que hemos vivido atrás. Te recuerdo que el pasado significa aprendizaje. Cuando nos damos el permiso maduro, adulto, de mirar hacia atrás para preguntarnos qué fue lo que tuvimos que aprender, qué es lo que tenemos que aprender todavía de esa situación pasada, obtenemos esa madurez o ese crecimiento que nos permite o nos asegura no tener que volverlo a vivir. ¿Cómo nos damos cuenta que todavía estamos afectados por algo que no hemos resuelto del pasado? ¿Cómo podemos reconocer que todavía tenemos un pendiente por resolver? Simplemente porque en una situación parecida en el presente, que aparentemente no tiene nada que ver con lo que hemos vivido atrás, reaccionamos exageradamente, producto de toda esa carga emocional que tenemos acumulada y guardada del pasado. Eso significa que hay algo no resuelto que se convierte en un pendiente que todavía nos muestra como una especie de bombillito rojo que se enciende, que tenemos que hacer uso del perdón para poder desconectarnos de ese pasado doloroso y ser libres de vivir un presente completamente nuevo y renovado. Muchas veces vivimos atados al pasado a través de ese recuerdo doloroso de lo que vivimos. Hay personas que terminan dándole sentido a su vida hoy en día en base al recuerdo de todo lo que les hicieron o de todo lo que vivieron. Son personas que se alimentan no solamente de sus historias tristes, sino de la posibilidad que tienen de contarle a otros lo doloroso o lo triste que vivieron para de esa manera justificar su presente y su vida actual. Por eso es muy importante tomar la decisión de no repetir más las historias tristes de nuestra vida, porque hacerlo, al contrario de sanarnos, hace que las heridas emocionales y afectivas que tenemos guardadas en el corazón o en el alma permanezcan abiertas, recordándonos todo lo que vivimos con una cierta cuota de dolor. Así que deja de hablar de todo lo difícil, lo doloroso, lo injusto que te parezca que hayas vivido o que te hayan hecho los demás. Yo diría que este es el primer paso hacia la búsqueda del perdón y de la liberación de ese dolor guardado por tanto tiempo. Son muchas las situaciones que nos causan dolor o afectación a lo largo de la vida. A veces, por ejemplo, el desamor. ¿Cuántas veces te has sentido enamorado de una persona que de un momento para otro decide que ya no te quiere? Muchas veces de forma madura tomamos la decisión de terminar esa relación sin darnos cuenta que seguimos afectados emocionalmente. Esta afectación, de la cual no somos conscientes, hace que tomemos la decisión absoluta de no volvernos a involucrar emocional o sentimentalmente con otra persona. ¿Cuánta gente hay por ahí que dice que así como están solos están muy bien y que nunca más volverán a involucrar a un hombre o a una mujer en sus vidas? Y todo esto a causa de una herida que todavía no ha sanado. Otra de las situaciones difíciles es la traición. ¿Cuántas veces te has sentido traicionado por un amigo, por un socio, por un hermano, por un familiar cercano? Yo diría que la traición junto a la infidelidad son dos de las situaciones más dolorosas que podemos llegar a vivir en nuestra vida como adultos en relación con personas que queremos o que apreciamos. Por esa razón, la traición, a pesar de que en un momento dado asumamos la fortaleza de sacar de nuestra vida a esas personas y de borrar el recuerdo, se convierte en una herida difícil de sanar. Muchas veces tenemos que hacer uso del valor, de la determinación, del amor profundo para poder perdonar a alguien que nos ha traicionado
especialmente cuando ha habido un vínculo de amistad o de afecto. Otra de las situaciones difíciles de manejar es la mentira. ¿Cuán difícil es en tantos momentos de la vida perdonar una mentira? Porque te recuerdo que la confianza entre dos se basa justamente en la verdad, en que tenemos la certeza absoluta de que la otra persona nos dice la verdad en todo momento, aunque sea difícil de manejar. Y cuando descubrimos una mentira, se quiebra la confianza. Y cuando se quiebra la confianza, difícilmente podemos mantener el mismo nivel de relación que teníamos con esa persona durante un determinado tiempo. Por esa razón es muy importante aprender a perdonar, porque ciertamente hay actitudes o hay hábitos negativos como decir mentiras que se pueden corregir en el tiempo, de manera de que en muchos casos podemos darnos otra oportunidad, para lo cual se hace indispensable tomar la decisión de perdonar. El maltrato físico o el maltrato emocional. ¿Cuántas personas hay por ahí repitiendo el maltrato que recibieron de sus padres hacia sus hijos? Muchas veces ni siquiera somos conscientes de lo violento que somos, de palabra, de actos o simplemente de comentarios psicológicos que tienden a martirizar o a menospreciar la condición de los otros. Pocas veces somos conscientes de que hay diferentes tipos de violencia y que muchas veces somos el producto de la violencia que otros ejercieron sobre nosotros. Por esa razón, el amor hacia nuestros seres queridos termina convirtiéndose en el motivador, en el impulsador lo suficientemente fuerte para que, por amor, decidamos reflexionar acerca de nuestra conducta, acerca de nuestros hábitos negativos, para poder perdonarnos en primera instancia a nosotros y en este caso pedir perdón a los otros. Y aquí me detengo porque muchas veces terminamos hiriendo o agrediendo a los seres que más amamos, a las personas que más nos quieren. Y diría que una de las actitudes llenas de dignidad y de nobleza más grandes en este mundo es que después de haber herido a través de la violencia o la agresión de palabra alguna de las personas que amamos, deberíamos poder bajar la cabeza para pedir perdón. Yo diría que al contrario de lo que muchas personas piensan, pedir perdón a nuestros seres queridos después de haberlos agredido o violentado es una muestra extraordinaria de dignidad, de humildad y de amor. Además, te aseguro que nos gana el respeto por parte de ellos, porque lo que es cierto es que todos podemos equivocarnos. Todos podemos cometer errores una y otra vez en nuestra vida. Lo importante es que, una vez que seamos conscientes de los errores que hemos cometido, asumamos el compromiso responsable, disciplinado, amoroso de corregirlo. Porque hay cantidad de personas que piden perdón con mucha facilidad, pero que realmente no han asumido con conciencia el compromiso de cambiar sus actitudes, sino que apoyados en el amor que otros sienten por ellos, simplemente se repiten a sí mismos una y otra vez. Creo que pedir perdón va de la mano del respeto hacia los otros y hacia nosotros mismos. Por eso hay ciertas condiciones para perdonar. La primera de ellas es que tenemos que ser humildes, porque lo que no puedes hacer es decirle a otro, te perdono, yo que soy tan bueno, yo que soy tan maduro, yo que soy diferente de ti. Porque el perdón de la mano del orgullo, pues no produce el efecto milagroso de liberarnos. El perdón es humilde, es silencioso. ¿Te acuerdas que hace unos minutos te hablé de que el perdón verdadero surge del corazón? Pues el perdón ocurre dentro de nosotros cuando podemos comprender a los otros. Comprender que tal vez no estuvieron preparados, tal vez no fueron del todo conscientes, tal vez no tuvieron las herramientas, la educación, la formación que les permitieran en un momento dado comportarse de una manera diferente. Y esto hace que, al extender nuestra comprensión, podamos tender hacia el perdón con más facilidad y con más naturalidad. El otro elemento indispensable, por supuesto, es el amor. ¿Sabías que cuando permitimos que el amor incondicional salga del corazón de nosotros hacia otros, es el universo quien conspira para devolvérnoslo? Sí, lo que verdaderamente nos libera del pasado, nos libera del rencor, nos libera del resentimiento, nos libera de aquellos bajos y oscuros pensamientos, es el amor. Cuando podemos sanarnos a nosotros mismos,
contagiarnos, llenarnos de ese amor extraordinario que sienten algunas personas por nosotros. O simplemente cerrar los ojos para reconocer el amor incondicional del Señor Dios dentro de nosotros en cada instante. Podemos fácilmente recargar nuestras baterías emocionales y afectivas para perdonar. Otra de las condiciones importantes es que tenemos un deseo absoluto de libertad. Porque quisiera recordarte que cuando perdonamos, no liberamos a otros. Al contrario de lo que hemos pensado a lo mejor todo este tiempo. Realmente a quien liberamos con un acto de perdón consciente es a cada uno de nosotros. Porque muchas veces los que permanecemos atados a alguna situación del pasado somos nosotros. A veces descubrimos en el tiempo que aquellos que estuvieron involucrados junto con nosotros ni siquiera recuerdan el evento. Pero nosotros, a pesar de que ha transcurrido tanto tiempo, seguimos ahí pegados, empeñados en recordar lo que nos hicieron, lo que nos dijeron, lo que no nos dieron, mientras que los otros a lo largo de todo este tiempo han seguido viviendo sus vidas y hasta ni siquiera recuerdan que nosotros estuvimos ahí. Por eso es muy importante que tu deseo de ser libre de una vez por todas, de ese pasado doloroso, pesado o negativo, te impulse a perdonar. Y por supuesto, tenemos que ser maduros emocionalmente. Porque, aunque te suene extraño, ese deseo o ese empeñarte en recordar todo lo doloroso que viviste o que te hicieron, es señal absoluta de inmadurez emocional. ¿Sí? Porque cuando estamos maduros emocionalmente, esta madurez nos da como una capacidad de soltar, nos da flexibilidad, nos da adaptación, nos da comprensión, nos da tolerancia, nos da esa seguridad, esa confianza en nosotros mismos para elevarnos por encima de las situaciones dolorosas y difíciles del pasado. Para recordar, por supuesto, que nada sucede por casualidad, que absolutamente todo lo que ocurre en nuestra vida conlleva, encierra una lección importante para cada uno de nosotros. Muchas veces creemos que los que tienen que aprender son los otros. Y pensamos que el otro debería ser consciente de lo que nos hizo. Pero es que resulta que es una tarea del otro, que nuestra tarea y nuestra responsabilidad para con cada una de las situaciones que vivimos es aprender, es crecer internamente, es descubrir realmente quién soy yo y qué es lo que quiero vivir el resto de mis días, independientemente de todo lo que haya sucedido hasta este momento. Porque si yo lo decido, a partir de ahora mi vida puede ser totalmente diferente. Nosotros podemos perdonar de dos maneras. En persona es el perdón directo. Es cuando todavía la persona está viva, sabemos dónde está, podemos ubicarla, de manera de que sería maravilloso poder llamarle y decirle, oye, te perdono. O simplemente he pensado en ti durante todo este tiempo y quería decirte que te quiero mucho. Que te agradezco tu compañía, tu apoyo, todo lo que has hecho por mí durante este tiempo. Agradezco tu amistad y que en realidad suelto todo esto que nos haya separado durante tanto tiempo y que me gustaría muchísimo retomar poco a poco la relación o el vínculo que teníamos. También podemos escribir una carta, enviársela por correo. Hoy en día tenemos la facilidad del correo electrónico. Es simplemente sentarnos en la computadora para escribir una breve nota que hable más bien de nuestros sentimientos positivos. Algunas personas tratan de perdonar a sus padres, por ejemplo, ya siendo adultos, y comienzan haciendo una lista de recriminaciones. Es que cuando yo tenía 7 años, es que te divorciaste y me abandonaste, es que tú no me dabas, es que nunca me abrazaste, es que me castigaste muy fuerte, en fin. Tantas de las situaciones emocionales difíciles que vivimos y que mucha gente todavía recuerda. Y que no solamente recuerdan, sino que además mantienen vivos porque se han encargado de alimentar la rabia, el resentimiento hacia sus padres. Yo creo que esta es una forma equivocada, porque lo que tenemos que entender es que nuestros padres a esta altura de la vida no tienen tal vez la preparación emocional o psicológica que les permita enfrentar un reclamo de esa manera. Es posible que inclusive te digan, no, yo nunca hice eso. No, estás equivocado, te lo estás inventando. Y en el fondo es porque se hace muy difícil mirar de frente a los que hemos herido para asumir nuestros errores, especialmente cuando ha pasado tanto tiempo.
Porque ciertamente yo creo que la mayoría de la gente procura ser su mejor. A veces no tiene las herramientas, a veces no tiene la preparación, a veces han sido víctimas de una infancia o de una educación rigurosa o violenta y no saben cómo comportarse de otra manera. Y cuando pensamos que fue así, nos es mucho más fácil mirarlos a los ojos para simplemente decirles: te quiero mucho, lamento la distancia y las diferencias que hemos vivido, me gustaría darte lo mejor, qué rico que estés aquí. Al final, un buen abrazo sella el mejor de los perdones. Eso sí, recuerda, tiene que ser desde el corazón, porque si es intelectual y te cuesta trabajo abrazarlo o tocarlo, sigue siendo un pendiente que tarde que temprano tendrás que enfrentar para poder solucionar. Otra de las maneras, por supuesto, es el perdón a la distancia. A veces sucede que la persona a la que te gustaría perdonar ya no está con nosotros, está en el cielo. Entonces es mucho más sencillo. Lo único que necesitas es llenarte de amor, llenarte del deseo voluntario y maduro de perdonar, no solo para liberarlo a él o a ella, sino para liberarte a ti mismo de tanta carga, de tanto peso emocional negativo. Una vez lleno de ese sentimiento, encuentras unos minutos para cerrar los ojos, recordar el rostro, el aspecto, la imagen de esa persona y mentalmente decirle con tus palabras: te quiero mucho donde quiera que estés, te perdono, te libero, quiero ser libre de todo ese recuerdo doloroso que he guardado por tanto tiempo. Te envío un pensamiento de luz, un pensamiento de paz, un pensamiento de amor, para que seas feliz donde quiera que estés. Te suelto y te pido que salgas de mi vida. Aunque tú no lo creas, cuando estamos llenos de perdón y de determinación, estas sencillas palabras, recordando la imagen de esa persona, te liberan. Porque quien suelta los nudos que nos han mantenido atados a tantos recuerdos dolorosos del pasado, no somos nosotros con nuestra decisión. Es la divinidad, que cuando reconoce la limpieza de tu intención, te libera. Suelta como por arte de magia todos esos nudos que nos mantuvieron atados durante tanto tiempo, recordando que hemos sido víctimas de otros, cuando en realidad no ha sido del todo cierto. Si la persona, al contrario, todavía está viva y solamente no sabes dónde está, puedes practicar el mismo ejercicio. Y te aseguro que de la misma manera como ha de haberte ocurrido a ti, le ocurrirá a esa persona donde quiera que se encuentre. ¿Cuántas veces, por ejemplo, te ha sucedido en algún momento de la vida que estás haciendo tu trabajo, estás manejando y de repente recuerdas a una persona de tu pasado? Sí, la recuerdas, te viene el nombre, la imagen. Y tal vez sea porque esa persona donde quiera que se encuentra te acaba de recordar. Y es más, seguramente te ha enviado un pensamiento de amor y de gratitud. Recuerda que estamos unidos y conectados por hilos invisibles y que todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, todo lo que hablamos, todo lo que le deseamos silenciosamente a otros, le llega. Por esa razón es mejor estar sanos y limpios emocional y sentimentalmente para que lo que salga de nosotros, seamos conscientes o no, siempre sea lo mejor. Esa es la forma más segura de asegurarnos el tener una vida plena. El que nada debe, nada tiene que temer. Y recuerda que muchas veces más costosas y difíciles de pagar son nuestras deudas o nuestras cuentas pendientes emocional y afectivamente, porque el dinero se trabaja y se hace. Es muy importante dejar de buscar culpables. Hemos sido enseñados toda la vida a buscar un culpable de lo que nos pasa. Es más, hay familias en donde la culpa o el encontrar el culpable es algo tan evidente y tan notorio que cuando se pierde el cepillo y alguien pregunta por él, inmediatamente todo el mundo contesta: yo no fui, yo no lo vi, hace días que no veo ese cepillo, yo no lo toqué, yo tengo el mío. ¿Por qué? Porque crecimos en una sociedad donde constantemente estamos buscando un culpable para todo lo negativo que ocurre. Entonces es muy importante que tomemos la decisión de dejar de buscar culpables en nuestra vida. ¿Qué importa quién fue? ¿Qué importa quién lo hizo? ¿Qué importa quién no lo hizo? Lo importante es que asumamos la responsabilidad y la conducción de nuestras vidas, que asumamos la determinación de sanar emocional y sentimentalmente.
porque de esa manera será mucho más lo que podamos hacer positivamente por cambiar el curso de nuestras vidas. Y si ya no vamos a buscar culpables, entonces podemos dejar de sentirnos víctimas. ¿Cuánta gente hay por ahí que todavía, a pesar de la edad adulta y madura que tiene, todavía se siente víctima de los hijos, la pareja, los padres, el gobierno, el país, la economía? Inclusive se sienten víctimas hasta de todas las circunstancias que ocurren alrededor. Cuidado con eso. Si eres una de esas personas que acostumbra a sentirse víctima de algo o de alguien, seguramente te costará mucho más trabajo surgir, salir adelante, levantar el ánimo y el tono. Seguramente te será mucho más difícil conseguir que tus metas se tornen realidad, porque estarás como muchas otras personas esperando a que algo o alguien haga algo para sanar definitivamente la situación que involucra tu vida en este momento. Te recuerdo que el único que tiene responsabilidad sobre tu vida eres tú. Sí, porque además tú eres el único que puede decidir hasta dónde y hasta cuándo le permites a otros que te afecten, que te agredan, que te maltraten. Eres tú. Eres tú quien a lo mejor, con poca conciencia, ha permitido que otros te abusen, te maltraten, te ignoren, te descalifiquen o te dejen para el último de la lista. Así que toma la decisión valiente de rescatar tu estima, de rescatar la confianza en ti mismo y de dejar de sentirte víctima de otros. Recuerda que solamente somos víctimas de nosotros, porque somos los únicos que tenemos decisión al respecto. Así que una razón más para perdonar a toda esa gente que alguna vez te hizo algo que te afectara profundamente. Y recordar que en toda situación difícil o pendiente tenemos parte de la responsabilidad. Evita pensar en todo lo que pudiste hacer para que no sucediera. ¡Qué importante! ¿Cuántas veces pasamos minutos, horas, días y a veces semanas dándole vuelta a la misma situación que ya pasó? Oye, es que ya no podemos hacer absolutamente nada porque ya pasó, ya ocurrió. No hay nada que podamos hacer, no hay nada que podamos decidir o decir para cambiar una circunstancia del pasado. Pero aún así sigues ahí, dándole vuelta a lo mismo. Sigues pensando, ¿y si no hubiera ido? ¿Y si no le hubiera dicho? ¿Y si no hubiera llegado? ¿Y si hubiera sido fulano en vez de yo? ¿Y si hubiera sido? Ya no importa. Vamos. Toma la decisión valiente de dejar de darle vueltas en tu cabeza. Ya pasó. Las personas que pueden dar paso con más rapidez a las circunstancias difíciles, las personas que tienen la madurez emocional que les permita aceptar las circunstancias difíciles, pueden resolverlas con más facilidad. Ya no más, ya qué importa lo que pudiste hacer. Lo único determinante es lo que podemos hacer a partir de este instante en adelante para cambiar esa situación en el presente. Es más, para evitar que nos vuelva a suceder. Así que decide que ya no le darás más vuelta a esa situación porque ya ocurrió, ya pasó. Y lo próximo que tienes que hacer es aceptarla, porque es la única manera en la que logramos desconectarnos de ella de una manera definitiva y para siempre. Hace algún tiempo, en una reunión pública, hablando justamente acerca del perdón, una persona me preguntaba, bueno, pero ¿y si yo perdono? ¿Cuál es la ventaja si igual tengo que vivir las consecuencias del error que cometí o del error que otros cometieron conmigo? Pues la verdadera ventaja es que te aseguras que nunca más lo volverás a vivir. Porque, como te dije hace un rato, todo lo que tenemos pendiente, que hemos guardado a lo mejor en el cuarto oscuro de nuestra vida, cerrado con muchos candados y en ese lugar a donde nunca más queremos volver a ir porque seguramente están ahí todos nuestros dolores, todos nuestros recuerdos difíciles, sigue siendo un pendiente. Algún día la vida te colocará en la situación de tener que abrir ese cuarto para descubrir todo ese dolor que tienes guardado. De manera de que, lleno de amor, de mucho valor y de mucha determinación, tengas que iniciar el proceso del perdón. Además, mira, cuando nos aferramos a todo eso que guardamos, pues nos aseguramos que nos va a acompañar por el resto de la vida hasta que podamos hacer algo para liberarlo. Entonces, ¿para qué? Yo sé, tienes toda la razón de sentirte herido, tienes toda la razón de haberte sentido mal, afectado por las situaciones, por las personas, es cierto. Pero, ¿hasta cuándo vas a cargar con todo ese peso emocional tan negativo?
¿Hasta cuándo vas a permitir que ese pasado se convierta en la razón por la cual no eres libre de dar lo mejor de ti? Es más, no eres libre de tomar lo mejor de la vida o de tomar lo mejor de lo que otros quieren darte en este momento. Vamos, toma la decisión de salir de ese lastre y de comenzar a vivir liviano, ligero de equipaje. Perdonar no significa mantener una relación en los mismos términos, no te obliga. Y aquí me detengo para usar un ejemplo. Muchas veces cuando una persona toma la decisión de tener una ruptura sentimental, de divorciarse, piensa que por el hecho de asumir el divorcio, pues ya está. Esa persona que le causaba tanto dolor sale de su vida y pareciera que solamente por eso pues va a aparecer una nueva persona que sentimentalmente le dé mucha más plenitud. Pero, ¿cómo puede llegar una persona nueva y diferente a tu vida si tú sigues siendo la misma persona? Además, ¿cómo puedes tú abrirte para ofrecerle a esa nueva persona en tu vida lo mejor de ti si seguramente tendrás ciertas áreas de tu vida emocional y afectiva bloqueadas, producto del dolor que te causó el otro? Entonces, aun cuando la persona haya salido de tu vida para siempre, es importante trabajar el perdón. Porque el perdón te va a permitir, primero, sanar las heridas. Porque toda relación sentimental que termina en ruptura deja heridas. Entonces, sanar las heridas del corazón. Y lo segundo importante que va a traer como consecuencia positiva es que te va a permitir retomar lo mejor de ti para abrirte totalmente a vivir a plenitud una nueva relación de pareja. Recuerda, somos completamente libres de establecer límites y de tomar decisiones. Somos nosotros los que decidimos hasta dónde y hasta cuándo le permito a otros que me abusen. Porque en realidad soy yo, eres tú, quienes enseñamos a otros cómo es que van a tratarnos. El respeto que esperamos obtener por parte de otros comienza por cada uno de nosotros. Así que es mucho más económico el perdón que pagar el psicoanálisis y es mucho más sano que tomar un relajante muscular. Fíjate, se ha descubierto últimamente que el ejercicio del perdón, la práctica del perdón, es terapéutica. Se ha descubierto que cuando una persona inicia el trabajo de perdonar y de ir a ese cuarto oscuro para enfrentarse a sus recuerdos dolorosos y poco a poco, con mucho valor y con mucho amor, ir sanándolos, sacándolos de ahí para ventilar ese cuarto, pues ocurren varios efectos positivos. Uno de los más importantes es que baja el nivel de estrés, el nivel de tensión emocional. Y además, inclusive, se ha comprobado que baja la presión arterial. Es increíble. ¿Sabías tú que, por ejemplo, un resentimiento ahí bien arraigado al corazón, ese resentimiento del cual ya ni siquiera hablamos, pero que lo vamos a guardar ahí por el resto de nuestras vidas, poco a poco va enfermándonos por dentro? No vale la pena. Oye, si tú eres tan especial, ¿cómo es que no tomas la decisión valiente de perdonar? Recuerda, eres tú mismo a quien vas a liberar. Es más, te voy a decir algo. Ni tú ni yo perdonamos. Realmente no somos ni tú ni yo. Es la divinidad que en verdad, reconociendo la limpieza de nuestra intención en un momento dado, hace que todas esas situaciones o condiciones del pasado salgan de nuestra vida para siempre. Entonces, vale la pena. Vamos, anímate. No importa qué tan difícil haya sido, no importa qué tan intenso lo hayamos vivido. Podemos tomar la decisión de salir de ese perdón, a través del perdón, para siempre de ese dolor y de ese rencor. Además, a veces resulta que nuestro perdón motiva a la otra persona a corregir su conducta. ¿Sí? Muchas veces cuando alguien nos dice, oye, te disculpo, ya no importa lo que ocurrió, lamento mucho todo lo que ha sucedido. Y ese acto voluntario y amoroso del otro nos permite poner nuestros asuntos en orden y en paz. Ocurre que obtenemos la motivación suficiente y necesaria para asumir el compromiso de corregir nuestras actitudes o nuestros hábitos. Sí, a veces el amor o el reconocimiento del acto generoso del otro hace que encontremos en él la motivación necesaria para hacerlo. Hoy en día, la práctica del perdón forma parte de las herramientas que además utilizan muchas personas para buscar el bienestar y la armonía emocional.
Se ha descubierto en realidad que nos ayuda de una manera efectiva y positiva a superar y a liberar sentimientos tan negativos como la rabia, el odio, el resentimiento, el deseo de venganza. Muchas veces detrás de una persona rabiosa, irritable, agresiva, se esconde simplemente una profunda inseguridad o un gran dolor. ¿Alguna vez habías pensado en eso? Tenemos la tendencia equivocada a creer que toda persona rabiosa simplemente nació así, tiene mal carácter, es una persona agresiva por naturaleza, pero no necesariamente. A veces descubrimos conversando con la gente que durante un largo tiempo de sus vidas fueron personas agradables hasta que algo les ocurrió, algo le hizo a alguien. Algo les sucedió que simplemente hizo que ese dolor se convirtiera en rabia, en resentimiento, en irritabilidad. De manera de que hasta para las personas agresivas y violentas es muy importante trabajar el perdón, porque es la forma de sanar las heridas del corazón, es la forma segura de volver a ser quienes somos. Personas limpias, positivas, entusiastas, amorosas, dispuestas, tolerantes. Vamos, el dolor simplemente debe darnos la posibilidad de madurar emocional y espiritualmente. Hay dos tipos de perdón, el que le damos a otros y el que nos damos a nosotros mismos. Muchas veces es más difícil perdonarnos a nosotros que perdonar a los otros, porque terminamos convirtiéndonos en los jueces y en los perseguidores más rígidos de nuestras conductas y de nuestras equivocaciones. Así que es muy importante tomar la decisión de tratarnos con gentileza, de llenarnos de amor hacia nosotros mismos, de reflexionar en un momento dado y pensar que tal vez no teníamos la madurez, la preparación, éramos diferentes antes que ahora. Y esa es la razón por la que ahora podemos ver hacia atrás y reconocer que cometimos ciertos errores. Pero no podemos permitir que la culpa nos aplaste. No podemos permitir que ese sentimiento de culpa haga que nosotros nos saboteemos a nosotros mismos la posibilidad de ser felices. Tenemos que perdonarnos. Asumir nuestra responsabilidad es muy importante, ¿sí? Reconocer en un momento dado, oye, me equivoqué, cometí un error, debí haberlo hecho de otra manera, yo fui el responsable de lo que pasó. Y el próximo paso es aprender de nuestros errores. Lo importante no es no cometer errores, porque somos humanos y en nuestra condición de humanos podemos equivocarnos. Tenemos derecho a cometer errores porque la mayoría de nuestro aprendizaje obedece al error y al acierto. Ahora, lo que no nos es permitido divinamente, espiritualmente, es que a sabiendas de que estamos cometiendo errores, sigamos haciéndolo. Entonces, una vez que descubres tu responsabilidad, aprende de tu error y decide asumir el compromiso de corregirlo. Recuerda que esa reflexión te va a ayudar a crecer y, por supuesto, a mejorar todas tus actitudes. Muchas veces, más que perdonar a otros, tendríamos que hacer énfasis en aprender y tomar la decisión de perdonarnos a cada uno de nosotros. Porque esa incapacidad a perdonarnos es la base de una baja estima. ¿Qué importa si nos equivocamos en el pasado? Lo verdaderamente determinante es que a partir de ahora, pues, estaremos lo suficientemente atentos y conscientes para no volver a hacerlo. Acuérdate que muchas veces es el pasado el que se atraviesa entre nosotros y la felicidad. Sí. ¿Cuántas veces en un momento de tu vida todo está bien? Es más, ahora es posible que todo esté muy bien. Tengas trabajo, tienes alguien que te quiere, tienes amigos, vives en un lugar cómodo y de repente te surge el pensamiento de todo está muy bien. Eso es que algo negativo va a pasar. ¿Qué será lo que va a ocurrir? Nada, hombre. Simplemente decide disfrutar del momento. Aprendamos a vivir la vida momento a momento. Soltemos el pasado y dejemos de estar pendientes del futuro, porque es ahora cuando estamos escribiendo. Todo lo que va a suceder no está escrito. El futuro no existe como algo determinado. Todo lo que hacemos el día de hoy, en este momento, es lo que va a determinar lo que viviremos más tarde. Por otro lado, cuando se trata de disculpar a otros, deberíamos hacerlo rápidamente, para no cargarnos emocionalmente. Sí, no dejes pasar tiempo. Por ejemplo, cuando tú le digas a tu pareja algo de mala manera, oye, ten la dignidad y la madurez en el momento para decirle, ¿sabes qué? Discúlpame. No quise hacerlo, mira, no fue mi intención, es que tengo mucho estrés, estoy muy preocupado, te pido excusas.
o con tus hijos, que son seres tan importantes, porque recuerda que todo lo que estás haciendo ahora, todo lo que les estás diciendo ahora, va a marcarlos a ellos en su forma de ser. Recuerda que las heridas emocionales son las más difíciles de sanar. Así que evita descargar en ellos tu estrés, tu tensión, tu preocupación, el temor que sientes por la incertidumbre. Vamos, procura darles tu mejor. Procura liberar o encontrar muchas formas de liberar el estrés, como caminar, hacer ejercicio, tomar aire, encontrar alguna terapia que te ayude a soltar esa tensión que tienes dentro antes de tirarla encima de los seres que más quieres. De manera que puedas evitar causarles heridas emocionales que les cueste mucho trabajo más tarde sanar. Así que aprende a pedir disculpas rápidamente. Eso sí, no te vuelvas un sin pena de las disculpas. Que pidas disculpas pero no hagas nada al respecto. Otra cosa cuando hablamos del perdón bien especial es que el perdón nos permite cerrar círculos. ¿Sí? Nos permite cerrar ciclos. Cuando yo perdono a alguien que ya no está en mi vida, cierro esa puerta. Cierro. Y nada de lo que haya vivido durante esa etapa o época de la vida vuelve a aparecer. Es como si yo pudiera crear como compartimientos de estanco. ¿Alguna vez has estado en un submarino? Bueno, los compartimientos de estanco son esas puertas que se cierran para dejar etapas de nuestra vida atrás. Ojalá sin pendientes, para que no tengamos que volverlas a vivir, pero que nos permiten abrir nuevos ciclos en nuestra vida. Nos permiten abrirnos a nuevas etapas, nos permiten abrirnos a nuevas experiencias. ¿Por qué no? ¿Sabías que a partir del instante en que tomamos la decisión de no aventurar, de no experimentar, de ya no voy a asumir más riesgos ni más retos? Voy a tratar de vivir una vida chiquitita, pero segura, quieta, sin que nada me pase. Estamos como muertos. ¿Sí? Porque aunque el corazón te lata y el cerebro te funcione, no está ocurriendo nada nuevo en tu vida. La juventud es del espíritu. Y la juventud ocurre en nosotros a partir del instante en que nos abrimos emocionalmente a vivir la vida a plenitud. ¿Qué importa si alguien te traicionó en el pasado? No tiene por qué traicionarte esta persona nueva que acabas de conocer. No tiene por qué volver a ser así. Especialmente si tú lograste extraer algún tipo de aprendizaje de esa situación que viviste con una cierta intensidad. Es más, yo te aseguro que va a llegar el día en que no necesitemos hacer uso del perdón. ¿Qué te parece? Sí, porque hayamos alcanzado la madurez emocional y espiritual que nos permita, primero, aceptar nuestras diferencias personales. Somos diferentes en lo personal, aunque esencialmente estemos hechos de la misma materia divina. Que nos permita además tener la certeza de que nada ni nadie, óyeme bien, nada ni nadie puede afectarnos con sus comentarios o con sus actitudes, a menos que nosotros se lo permitamos. Que podamos recordar que nada sucede por casualidad, que todo lo que vivimos se convierte en una lección de la vida para aprender acerca de nosotros mismos y de los demás. Es así, somos parcialmente responsables de todo lo que vivimos. Que además podamos recordar que bajar nuestro nivel de expectativa hacia los otros y hacia nosotros mismos y asumir nuestra responsabilidad parcial nos va a permitir vivir de una mejor manera. Yo creo que estamos cerca, ¿sabes? Todas esas crisis que estamos viviendo en el mundo con tanta intensidad, porque es en el mundo entero, de alguna manera son una señal del crecimiento como humanidad hacia el que nos dirigimos. Lamentablemente las crisis sirven para que reflexionemos, para que revisemos, sirven para que reconsideremos, para que cambiemos actitudes, comportamientos, formas de pensamiento. Las crisis nos ayudan a madurar y en este momento está ocurriendo un proceso importante de maduración emocional y psicológica. Ojalá que el resultado final de todo este proceso vivido con tanta intensidad sume en positivo, que nos permita dentro de algún tiempo mirar hacia atrás y reconsiderar para decidir qué fue lo mejor que pudo haber ocurrido y que podamos definitivamente poder vivir en paz. Para perdonar, necesitas elegir el mejor momento, ese momento en el que te sientas fortalecido, lleno del amor, la madurez y la conciencia necesaria y suficiente para perdonar. De lo contrario,
no lo hagas. Es preferible pensar que no estamos listos todavía, porque eso es válido. ¿Sabías que cuando perdonamos de verdad, podemos recordar a las personas y desearles lo mejor? Eso es otro de los ejercicios importantes que hay que tratar de practicar. Cada vez que recuerdes a esa persona que te causó algún daño, envíale pensamientos de felicidad. Sí, desea que sea feliz, muy feliz. Envíale pensamientos de éxito, de amor. Desea que le ocurra lo mejor, porque esa es la forma más segura de tener solo pensamientos positivos. Es la forma más eficaz de sacarlo de tu vida. Es la mejor manera de ser libre de ese recuerdo a partir de este instante y para siempre. Cuando hablamos de perdonar a otro, lo primero que tenemos que sacar, romper o quemar es la libreta negra. Esa libretita donde guardas y escribes todo lo que alguna vez alguien te hizo. ¿Eres tú o conoces a alguna de esas personas que te dice, el día tal me hiciste, en el año 87, el día tal de diciembre, tú me dijiste? Oye, ¿cómo puede haber gente que tenga una memoria tan extraordinaria para lo negativo y que no desarrolla la misma capacidad para lo positivo? Somos nosotros quienes decidimos con qué intensidad vamos a vivir o a sufrir el pasado. Ya, deja de anotar, olvídate de eso, la vida hay que vivirla al máximo ahora. No permitas que lo que otros hagan te afecten tan intensamente. Decide ser tú quien tome la decisión valiente de liberarte, de sanar, de cambiar la circunstancia de tu vida. Vamos, llénate del perdón necesario para que puedas perdonar con toda la facilidad y con toda la determinación. Recuerda que algunos de los enemigos que seguramente te van a dificultar el perdón son el miedo a que te lo vuelvan a hacer. Sí, porque es que a veces pensamos, si no lo perdono, me aseguro que no me lo va a volver a hacer. Pero ¿cómo? Que es que eso no depende de ti, depende del otro. Lo que tú te puedes asegurar con el perdón es que definitivamente no tengas que volver a vivir esa situación porque ya hayas aprendido de ella. Otro de los enemigos es temor al rechazo o a la actitud agresiva de la persona a la que le vas a pedir perdón. Qué difícil es, ¿verdad? Qué difícil es, voy a ir y le voy a decir. ¿Cuántas veces te has devuelto antes de tocar la puerta? ¿Cuántas veces en presencia de la persona has decidido, mejor no se lo digo? Porque en el fondo nos da mucho miedo a que el otro nos rechace o nos agreda, ¿no? Diciéndonos, bueno, pero ¿y tú qué? Pero es que resulta que uno de los milagros extraordinarios del perdón verdadero, del perdón genuino, es que cuando tú perdonas o pides perdón, si la otra persona decidiera por su voluntad no dártelo, no importa. Porque es que vuelvo a recordarte, quien te perdona y quien te libera no es la gente, no es la persona a quien vas a pedirle perdón humildemente. Es la divinidad quien te suelta, quien te libera a partir de ese instante y para siempre. Otro de los enemigos que nos sabotean el perdón es la culpa. Sí, porque es que cuando nos sentimos culpables y cuando otros nos han manipulado por un determinado tiempo haciéndonos sentir culpables, porque es que si no hubiera sido por ti, muchas veces esa culpa termina haciéndonos considerar que ni siquiera vale la pena pedir perdón, porque fue tan duro que es preferible poner distancia y separarnos o alejarnos para no recordarlo. Cuidado con eso. Porque la culpa, que no es el mejor de los consejeros, puede hacer que sigamos guardando interna y silenciosamente esa situación que no hemos resuelto del pasado. Así que es muy importante dejar de sentir culpable para que puedas perdonar. Y si todavía te sientes herido, lamento mucho la circunstancia difícil por la que has pasado, comprendo tu dolor y te sugiero que vivas tu duelo. Vive tu duelo. El mejor lugar para vivir el duelo es un closet o el baño, porque son los lugares en donde podemos cerrar una puerta y encontrar como una sensación de espacio a salvo. Tratemos de hacerlo en un momento en que no haya nadie cercano a nosotros que nos escuche, porque a veces el miedo al ridículo, a que otro se dé cuenta o se entere, hace que volvamos a guardarlo. Entonces encuentra ese lugarcito, encuentra esos minutos y simplemente a través de tu voluntad y de tu recuerdo consciente, ve hacia atrás. Recuerda lo que te hicieron, recuerda cómo te sentiste. Alborota todas esas emociones, llóralas, súfrelas,
Diles mental o hablada en voz alta, todo lo que quieras decirles. Y una vez que hayas sacado todo de ti, respira profundo, envíales un pensamiento de perdón, sal del closet o simplemente entra a la ducha de tu baño, date una ducha de cabeza hasta el último dedito del pie, con agua lo más caliente que puedas resistir. Báñate y permite que el agua no solamente te limpie por fuera, sino por dentro. Luego frótate con una toalla rica, limpia, ponte tu pijamita que más te gusta y métete en la cama. Te aseguro que al día siguiente te vas a sentir muy, pero muy bien. Permítete vivir el duelo por unos días, pero que no sean demasiados. Hay personas que se quedan ahí hundidos, como en el fondo. Y de alguna manera, cuando no hemos podido salir del duelo, nos sobrecoge la depresión, la tristeza, el desánimo. A veces, siendo tan malos consejeros, nos hacen tomar decisiones muy equivocadas que atentan contra nuestra vida, contra nuestra dignidad, contra nuestro bienestar. Cuidado con eso, porque no es justo que producto de la situación que viviste con otro, el que termine saliendo más herido, más profundamente herido, seas tú. Vamos, tienes que quererte lo suficiente para levantarte, animarte y tomar la decisión de salir del dolor para disponerte y prepararte para el perdón. El pasado ya pasó. Así que miremos hacia adelante, con una sonrisa amplia, con el corazón sano y dispuesto a vivir la vida a plenitud. Amar a otros a pesar de lo que nos han hecho es el reto y el resultado del perdón verdadero. Escucha este CD cuantas veces sea necesario. Toma algunas notas que te permitan tener presente las ideas más importantes y cuando hayas reunido el valor, el amor, el bienestar, la fortaleza emocional y espiritual suficiente y necesaria, disponte a perdonar. Te quiero mucho, Maite. Si tienes alguna duda o alguna inquietud y quieres comunicarte conmigo, puedes hacerlo a través de nuestra página en la internet www.maite.com, que además espero que sea tu casa en la internet.